La abogada Liliana Real también tiene mucho de periodista porque hace instantes nos comunica un cambio dramático en lo que estábamos por conversar, y es el proyecto de ley que fue aprobado en la legislatura de Tallahassee y que requería la firma del gobernador Rick Scott de la Florida para eliminar lo que se llama el permanent alimony, es decir, el pago de manutención matrimonial sin límite, entre otras cosas, ¿verdad? El gobernador acaba de vetar la ley, así que queda sin efecto. Primero, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y muchas gracias por la primicia de que acaba de ocurrir esto, porque ella se enteró mientras yo estaba conversando con el inspector Félix Jiménez. Sí. Abogada, en la práctica, ¿qué es lo...? Primero, no está muerta. Esto va a resucitar el año próximo. Yo creo que sí. Hace ya varios años que el grupo que son un grupo de hombres que se han juntado, padres, exmaridos, y uno de ellos es un representante de Tampa que también estuvo muy a favor de esta ley. Ellos querían hacer un cambio drástico en lo que se llama el alimony o la pensión. Una de las cosas que tenían en mente y que era lo que habían puesto en la ley es la del permanent alimony, o sea que un matrimonio de largo plazo que lo iban a cambiar de ahora hasta los 17 años o más, iba a ser de 20 años o más, le iban a eliminar el permanent alimony y le iban a dejar nada más que los jueces podían hacer el durational alimony, o sea, por un plazo de tiempo, y era lo máximo era la mitad del matrimonio, del tiempo de matrimonio. O sea, si estabas casado 20 años, nada más que tendrías hasta 10 años a pagar. Había opciones de que el juez lo podía extender, pero tenía que haber mucha evidencia de por qué, de que había la habilidad del hombre de pagar y de la mujer de recibir. Casi siempre son de que el hombre paga y la mujer recibe, pero hay casos también donde las mujeres tienen que pagar. 9 de cada 10 es de hombre a mujer, sí, y como más o menos. El resto ahí es... Sí. Es algún señor que se beneficia ampliamente. Exacto. Abogada, entonces, ¿esto queda fuera de circulación? En la práctica significa se mantiene la ley actual. Exacto. Esa ley estaba para estar en pie, o sea que empezaba julio 1 si se hubiera pasado. Tenía el gobernador hasta las 12 de la noche esta noche y como no había hecho nada, todo el mundo pensaba que iba a pasar. Como nos enteramos hace como una hora que creo que él le puso el veto. Sí, posiblemente algún asistente le dijo, está por empezar a fondo. Va a estar allí la abogada Liliana Real hablando del tema y entonces vamos a evitar problemas, vamos a vetar la ley. Creo que sí. De la manera que se dan las cosas en su experiencia, ¿se cometen injusticias con el tema de que sea permanente uno de los conceptos del alimony, de la pensión? Yo encuentro que a veces sí. Yo he tenido casos donde, por ejemplo, la gente piensa siempre de que hay un matrimonio donde la mujer, como dice, no trabajó, se quedó en la casa, crió los hijos, que eso era un acuerdo entre la mujer y el esposo, y que es muy injusto después de un largo plazo de matrimonio, vamos a decir de 20 años, que entonces él no quiera seguir con la esposa y que ella se haya quedado sin carrera, o la carrera la dejó atrás, no puede volver a trabajar, y entonces él ha hecho mucho dinero, y que la deje sin una habilidad de tener una vida similar a la que han tenido. El problema es que muchas veces eso no es un acuerdo entre los dos. Hay veces que yo he tenido casos donde el hombre me explica, bueno, yo traté de que ella volviera a trabajar después de 8 años de casado o después de 10 años de casado y ella no quería seguir trabajando o iba a conseguir un trabajo y se iba. Y yo le compré un negocio, no lo quería manejar, no lo quería hacer, no quería ir al colegio, no quería aprender. Y yo he tenido casos de eso, y entonces los matrimonios han sido 19 años, 20 años, a lo mejor se casaron a los 25, la mujer a lo mejor tiene 40, 45 años. Y no es una persona que no pueda trabajar, no tiene problemas de salud, es una persona que puede, o sea, ir al colegio, aprender alguna cosa, y el hombre se queda pagando permanentemente en esos casos y muchas veces eso es injusto. Y existe el concepto en la ley actual de que, por ejemplo, esa situación que usted dice, pero entonces la mujer sale, obtiene un empleo, pero gana muy poquito dinero porque ha estado fuera del mercado laboral, porque no ha tenido la preparación, por la razón que sea, y que entonces se le siga pagando, pero se le disminuya al ex esposo la cantidad que tiene que pagar? Bueno, cuando uno hace un acuerdo, los acuerdos se pueden hacer de diferentes formas. Es cuando uno va a juicio, la mayoría de los casos se transan, o sea, vamos a mediación y transamos el caso, y se puede hacer como un step down, lo que se dice, que se va pagando y se va pagando menos. También hay muchas diferentes formas de alimony. Hay otro alimony que es un rehabilitative alimony, que ese sí lo van a mantener ahí, que es donde la mujer o el hombre, si en casos que son hombres, dicen, yo quiero regresar al colegio a aprender a ser paralegal, o quiero ir a aprender a ser enfermero o enfermera. Y entonces la otra esposa, el esposo,
paga para que esa persona vaya al colegio y le paga un rehabilitative alimony mientras el tiempo que está en el colegio para que pueda, entonces a lo mejor algunos años más para hasta que se establezca, pero hay cosas así también actualmente y que se va a mantener en esta ley nueva. Me han dicho de casos incluso en el negocio de la televisión de matrimonios que se disolvieron y el señor ganaba muy, muy buen dinero, la señora ganaba todavía más dinero y entonces exigió un arreglo en que la señora de todas formas le tiene que pasar dinero al señor, aunque gana lo que para muchos sería una fortuna. ¿Por qué? Porque lo que hay en este momento es lo que se llama un análisis del estado de vida, del nivel de vida que tenía la pareja durante el matrimonio. Se trata de mantener ese nivel de vida, o sea, si había muchos viajes, si había muchos gastos, si se comía afuera, si vivía en una casa muy cara, carros caros. Tú sabes, eso se estaba establecido y todavía se mantiene ahora que está vetada la ley. Lo que cambiaba también la ley era eso, que le estaban quitando el lifestyle analysis, o sea, el análisis de cómo era la vida de matrimonio durante el matrimonio. Y se ponía hasta una cláusula ahí que decía que ellos sabían que las dos personas iban a tener que vivir con menos. O sea, era algo que habían puesto en la ley que se iba a pasar. Pero ahora es el lifestyle analysis. Ahora se mira cómo es el matrimonio y si se vive un nivel muy alto. Y entonces se pasa eso. Si usted sintoniza en estos momentos, estoy conversando con la abogada Liliana Real y instantes antes de comenzar la conversación, el gobernador de la Florida, Rick Scott, vetó una ley que había sido aprobada por las dos cámaras en Tallahassee para cambiar el sistema en la Florida para eliminar lo que se llama el permanent alimony, es decir, el pago hasta que muera la persona de una manutención a la ex esposa, en la mayoría de los casos, a veces el ex esposo. Gold digger es una expresión de las simpáticas esas que hay en inglés, ¿verdad? Sí. Se aplica a mujeres y a hombres. Claro. Pero hay muchos casos de la persona que usted se da cuenta, aquí se casó para sacar ventaja y para buscar un lío después para un divorcio y que lo mantengan el resto de la vida. Sí. Bueno, yo he visto casos donde yo he ido a corte con el hombre y la mujer mucho más joven. Han estado casados por varios años, pero ella sabe más de lo que él tiene, de lo que él sabe. Entonces ella le está diciendo, escribiéndole notas al abogado y ella sabe más de lo que el mismo señor, que es el dueño de las cosas, no sabe. So, ahí te das cuenta dónde es un gold digger, porque si ella sabía hasta, tú sabes, cosas que ni se acuerda, claro. Quiere decir que... Había mucha atención a lo material. Sí, te voy a explicar otra cosa. El permanent alimony también termina si alguien se vuelve a casar. O sea, y también hay otras formas que se puede terminar que se llama un supportive relationship, o sea, una relación donde hay economía que se están compartiendo, donde la persona vive con otra persona, también termina en ese... Pero eso hay que aprobarlo en la corte. Tiene que pasar otra vez por un juez. Sí, sí. Y hay varios factores que hay que pasar y probar y todo eso. Gran alegría tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Muy, pero muy amable. Al regresar, nos vamos a...